Oriba la vaca sí, a la barabasita, toro barabara. Sita toro mali marabaca sita tarabari balabari anabaco soto toro. Oh, inaramasito toro bali marabaca sita tela. Templarte. Sura de tu santidad. Templarte en la hermosura de tu santidad. Hoy arabacasita, tarabali arabasita, tirarabarabacasata toro. Ori malamari borobocosata toro balabari barabasita. Ori malamarabacasita, tilarabari arasito toro lorobarabacasita, tirabaraba. Ori malamarabacasita, tarabali arabacasata toro lorobari baraba. Estate en tu presencia, ven y muéstrate en tu presencia, ven y muéstrate tu presencia, ven y muéstrate. Ori la rabasita, tarabala barabacasita, torolorabara. Saber quién tú eres, hoy quiero más de ti. Saber quién tú eres, saber quién tú eres, hoy quiero más de ti. Ori balabarabacasita, toda balabarabacasita, toda balabarabacita. Bendito eres, Señor, bendito eres en esta tarde. Bendito eres. Salabarabaya katila rabarabosita, toda balabarabacita. Ori balabarabacasita, toda balabarabacita. Bendito Espíritu Santo de Dios. Bendito Espíritu de Dios. Orilarabay, Yokotorolorabarabai, Naramarabakosokotoro. Orinarabali barabakasiti, Tilarabari barabokosokotoro. Quiero saber quién tú eres. El peso de tu gloria en esta tarde, en esta reunión discipulado, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por los que asisten, los que se conectan, los que están listos para recibir una palabra de confort, de llanura. Te adoramos en esta tarde, Dios, este sábado. Lo hemos apartado para ti, Señor. Nos hemos apartado con el propósito de llenarnos de ti, de verte más de cerca en nuestras vidas, de estar cerca de tu propósito, de tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy hará la mariba casita el peso de tu gloria. El peso de tu gloria, Espíritu Santo. Trayendo vida, trayendo fuerza, trayendo poder
y trayendo unción a cada vida, a cada corazón. Y narraba ya bacasita torobola bara bacasita torobara. El peso de tu gloria. Gracias, Dios, por esta convocatoria de tu presencia en este hermoso sábado donde podemos llenarnos de tu presencia y podemos reunirnos en una junta, Dios, a través de las redes sociales, a través de este medio de comunicación que ha sido de gran bendición, Señor, ha sido de gran bendición para todos nosotros, Dios, el podernos ver, el podernos saludar, el poder aprender, el poder aplicar principios y conocerte más y más y más a través de tu palabra, a través de las escrituras, a través de las interpretaciones en hebreo, en griego, en latino, Dios, en arameo. Gracias, Dios, por los códigos de tu palabra que fueron dados mucho antes de la creación, Dios, mucho antes de cualquier cosa, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, oh Dios. Haz que estas reuniones tengan aún más impacto en las familias, en las vidas de aquellos que por alguna razón no se han podido congregar por algún motivo de salud. Yo declaro sanidad sobre cada cuerpo físico de cada persona que está asistiendo a estas reuniones. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, utilizamos y no mal utilizamos estos medios, sino los utilizamos para bien, para orar, para tocar corazones, para que sus vidas sean restauradas, sanadas, limpiadas, ungidas. Dios, que a través de estas enseñanzas haya un crecimiento, Dios, global en todas las áreas, en entendimiento, en revelación, en poder, en conocimiento, en inteligencia, ardiendo, Dios, el Shamash, ardiendo el candelabro en nuestras vidas, en nuestra alma y en nuestro espíritu, teniendo contacto con tu espíritu, Dios. Llévate toda carga en esta noche, llévate toda situación, todo problema, toda tristeza, y que esta noche, Dios, sea una noche de gloria, una noche de fuerza, de impacto a nuestras vidas personalmente, a nuestras familias. Al ellos ver nuestro crecimiento, puedan testificar que realmente tú hiciste algo en cada uno de los que están escuchando, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Dios. Inúndanos de tu preciosa presencia en este día, a través de la adoración, a través de la predicación, a través de la revelación, a través de la enseñanza. Transpórtanos, oh Dios, a través de la palabra a un conocimiento que nos revela todas las cosas. Vuélvenos cada día como tú, en palabra, en testimonio, en predicación, en enseñanza y en revelación, en el nombre poderoso de Jesús. Y que nuestras generaciones puedan contar lo grandioso que tú eres, lo que tú vas a hacer. Sopla, Espíritu. Deja que nos inunde, Espíritu Santo, tu hermosa presencia, inundando nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra persona, nuestra personalidad y todo lo que somos, oh Dios. Toca, Espíritu Santo, que el testimonio de cada uno de los que están aquí hoy sea contado, Dios, que empiecen a crecer en conocimiento, en revelación, y empiecen a crecer en cada uno de sus llamados, oh Dios,
en los cuales tú los conectaste en el Espíritu. Los conectaste para ser espirituales. Nos convertiste de la carne al Espíritu, aunque a veces tenemos luchas en la carne. Hoy estamos constituidos por tu Espíritu Santo como seres del Espíritu, que estamos ganando batalla día con día, ganando situaciones, conflictos en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias. Gracias, Señor, por estas hermosas enseñanzas de autoridad que han sido de impacto a cada uno de nosotros para crecimiento. Gracias por cada uno de los que están aquí, Dios, conectados. Y oro por la vida de cada uno de los que están conectados, por Claudia, por Mari Castillo, por Adriana, por Jackie, por Diana, por el pastor Isaac, por la pastora Jackie, por la copastora Lupita Rosas, por Mari Castillo, por la pastora Mónica, por la pastora Rosaura, por la hermana Sol, por la hermana Sonia. Gracias por la vida de cada uno de ellos, oh Dios. Gracias por su corazón tan fiel, tan leal, por sus vidas que están haciendo un impacto en la atmósfera espiritual, Señor. Gracias. Gracias porque los estás levantando con poder, con unción, con transición, con transferencia. Dios, gracias. Gracias porque los estás usando con poder y porque el día de mañana cada reunión celebrada, Dios, en cada iglesia serán reuniones de poder, reuniones donde los milagros, las sanidades, los prodigios, los milagros creativos, las manifestaciones de tu Espíritu Santo irán en aumento en el nombre de Jesucristo. Gracias por la corona de vida que estás impartiendo a este ministerio de CCA, Espíritu Santo. Gracias por el impartimiento, gracias por la fuerza que está haciendo, Señor, en México, en Estados Unidos. Sabemos que algún día en otros lugares también, Dios. Gracias por lo que vas a hacer, Dios. Gracias porque el impacto de tu Espíritu Santo está llegando a los corazones, a los oídos, a través de hombres y mujeres santas, santos, a través de familias consolidadas contigo, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, el cuerpo puede envejecer, pero tu Espíritu nos rejuvenece como las águilas. Nos levanta, nos para en alto para cumplir el propósito, el llamado que tú has dado a cada uno de nosotros, oh Dios. Ahora va cada uno según como fue llamado, Dios, así permaneceremos, como dice tu palabra, Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, así permanezca, dice tu palabra. Y así vamos a permanecer en el llamado espiritual que nos has dado, aun cuando el mundo no lo entienda. Nosotros, como seres espirituales, lo entendemos, lo adoptamos, lo recibimos en el nombre de Jesús y declaramos que esta trascendencia ministerial y este llamado generacional va a tocar a nuestros hijos. Dios, y si tú no vienes antes, va a tocar a nuestros nietos, bisnietos, hasta terceras y cuartas generaciones, Señor. Padre, oramos, porque tú dices en tu palabra que nadie conoce tu regreso. Así es que no podemos parar de orar, tenemos que orar por las generaciones que pueden venir después de nosotros, oh Dios. Porque así como pueden tardar 10 años, pueden tardar 100 años o aún más a tu regreso, pero seguiremos orando y clamando por las generaciones que vienen después de nosotros, que nuestras generaciones hablarán de nosotros por la pasión, por el desbordamiento espiritual, por la implantación, por la semilla espiritual que hemos dejado en la faz de la tierra. En el nombre de Jesús, y que nuestras vidas sean recordadas como la vida de Noé, como la vida de Moisés,
como la vida de Josué, que fue escrita en tinta. En el nombre poderoso de Jesús, que nuestras vidas sean recordadas en todas las áreas, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre Santo, porque este linaje de sangre que fue dado mediante la cruz del Calvario es un linaje que puede trascender generaciones. Padre, gracias, Señor, por lo que has permitido que suceda a través de nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos das de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar esta enseñanza. Y la enseñanza la titulé La verdadera batalla, ¿sí? La verdadera batalla que tú y yo tenemos que conocer el día de hoy es la batalla espiritual, ¿verdad? Si somos seres en el espíritu, viviendo en la fe del espíritu, caminando en la guerra del espíritu a través de la oración en el espíritu, pues vamos a tener que enfrentar batallas que están siendo lanzadas en nuestra contra como misiles. Y el enemigo siempre va a lanzar dardos a la mente. Él lanza sus dardos, ¿verdad? A nuestra mente, a nuestro corazón. La mente y el corazón están ligados, que aunque del corazón a la mente hay miles de kilómetros de distancia, ¿verdad? Entonces debemos entender que nosotros tenemos que empezar a llegar a Dios a través de la adoración y entender que cuando estamos adorando no solo estamos repitiendo un canto o lo estamos cantando nomás para que nos llegue al corazón o al alma, sino que nos estamos conectando con Dios. La adoración, el canto lento, la exaltación y la alabanza tienden a conectarnos con Dios, ¿verdad? Así es que cuando una persona decide conectarse con Dios a través de la alabanza, la adoración, la música ungida, pues estamos librando batallas que a lo mejor no las estamos viendo físicamente, pero las estamos librando la batalla de la duda, estamos librando la batalla de la tentación, estamos librando la batalla de no querer avanzar, estamos librando muchas batallas en nuestra vida a través de la alabanza y la adoración. Entonces, ¿cómo se presenta esta verdadera batalla en nuestras vidas día con día? Y bueno, escogí un capítulo de la Biblia porque estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿ok? El libro de los Hechos, quiero que sepas que es el único libro que no termina en amén, ¿verdad? Muchos escritores, rabinos y autores, ¿verdad?, de libros han dicho que ha sido el único libro que no ha terminado en amén, porque cada uno de nosotros estamos escribiendo nuestro libro de los Hechos, ¿sí? Entonces, de traducción del inglés al español significa Book of Acts, libro de los hechos, no solo de palabra. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que conocer acerca de los hechos es que la palabra que nosotros predicamos se tiene que trasladar de una sola predicación a demostración. Si no estamos trasladando la predicación a demostración, entonces nuestras palabras son vanas, no tienen sentido, están vacías, no tienen fuerza y no tienen poder. Por eso en el libro de los Hechos, Dios permitió que los primeros cristianos aprendieran a vivir sus hechos reales, ¿verdad? Entonces el libro de los Hechos es un libro basado en hechos reales, ¿verdad? Cuando se ve algún documental, alguna película que tiene trasfondo, cuando empieza ese documental o esa película, a veces empieza basada en hechos reales. El libro de Hechos fue escrita basada en hechos reales, en hechos que trascienden a nuestras vidas. Y si es un libro que no terminó en amén, bueno, debemos entender que Dios permitió que no terminara, porque este libro no se ha cerrado, ¿verdad? Vemos muchos cristianos que han escrito sus propios libros, han escrito sus propios documentales, han escrito sus propios, ahora sí que historias de todo lo que Dios ha hecho a través de sus vidas.
¿Por qué? Porque Dios ha permitido que eso suceda. La vida del cristiano tiene que trascender de generación en generación. No podemos quedarnos estancados viviendo en el pasado, sino que nosotros tenemos que escribir nuestros propios hechos, nuestros testimonios, ¿verdad? Eso es algo que el libro de los Hechos nos enseña. Entonces, ¿cuál es la verdadera batalla que vamos a enfrentar, así como los primeros cristianos? Pues la Biblia registra una serie de cosas, registra abundancia, registra la llenura del Espíritu Santo, registra el levantamiento de los primeros cristianos, su predicación y su desenvolvimiento a través de la predicación en un mundo perverso. Lo hemos visto en Pedro, lo vimos en el apóstol Juan, Pedro como en su primer sermón en Hechos capítulo 2, predicó a 5,000 personas. ¿Qué fue eso? Él tuvo que pelear su propia batalla. Él tuvo que vencer su propia intimidación y su propio pensamiento de pensar que él no era capaz de lograr algo. Entonces Dios nos tiene que llevar por muchos caminos para que nosotros comprendamos que no somos nosotros los que hacemos las cosas, sino que Él es el que hace todo a través de nosotros. Entonces, si Él es el que hace todo a través de nosotros, nunca debemos de perder el sentirnos privilegiados de ser usados por Dios. Porque aunque Dios está usando nuestra boca, está usando nuestros brazos, está usando nuestras piernas, está usando nuestro cuerpo, lo está usando porque Él sabe que nosotros lo podemos hacer, pero en nuestra vida siempre debe de haber el sentir de que me siento privilegiado de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue algo que se comenzó a ver en la vida de los primeros cristianos. Ellos comenzaron a sentirse tan privilegiados de ser usados por Dios que comenzó a nacer un celo en su corazón por la obra de Dios. Vemos cuando el mago Simón llega con el apóstol Pedro y le dice, dame lo que tú traes, te doy dinero y yo recibo al Espíritu Santo. Y Pedro, con un celo de Dios, le dice, tu dinero perezca contigo, porque has de pensar que la obra de Dios se obtiene con dinero. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro actuara de esa manera? El celo por Dios, ¿verdad? El celo por Dios no es una ira que vas a hacer algo indebido. El celo por Dios es algo que comienza a nacer en nuestras vidas cuando alguien sabe que no se tiene que hacer a eso y tú sabes que esa persona ya sabe, pero no quiere cambiar. Entonces, el celo de Dios es un margen que nos establece entre el propósito de Dios, la voluntad de Dios para la humanidad, ¿verdad? Por mucho tiempo el humano ha querido manipular la mano de Dios, ¿verdad? Vemos a los grandes filósofos, ¿verdad? Un gran filósofo dijo esto, dice, yo no quiero leer la Biblia porque si la leo me voy a encontrar con Dios y me voy a encontrar con una serie de reglas que voy a tener que obedecer. Entonces prefiero decir que hay un Dios, pero prefiero no creer en lo que Dios escribió. Entonces, por eso te digo, es muy importante que nosotros comprendamos, ¿verdad? Que la sociedad en la que vivimos siempre irá en contra del propósito y la voluntad del Señor. Pero el creyente, como tú y como yo, siempre tendrá un celo por Dios, un celo por cumplir su propósito. Así es que si en un momento dado te encuentras actuando de una manera que tú no eres, ¿verdad? Tal vez dices, ay, me porté mal o fui carnal. Tú tienes que entender que muchas de las veces es el celo por Dios. Amén. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, ¿verdad? Que Dios había aniquilado a los que habían tomado anatemas. Pero en una de las ocasiones en el libro de Éxodo, el libro de Números, aparece un joven que va y toma un anatema y se mete con una mujer y uno de los sacerdotes, el hijo de Aarón, Eleazar, toma la espada y lo atraviesa. ¿Qué fue lo que hizo que él hiciera eso? El celo por Dios, ¿sí? Bueno, en el Antiguo Testamento las cosas se hacían de una manera y en el Nuevo Testamento se hacían de otra manera.
Pero si lo vemos en el libro de Éxodo y Números, y lo vemos más adelante en el libro de los Hechos, entendemos que todavía existe un celo por Dios en la vida del creyente. Entonces, ¿cuál es la verdadera batalla que tú y yo vamos a enfrentar? Muchas de las veces nos vamos a enfrentar a una sociedad que no está dispuesta a obedecer a Dios, que no está dispuesta a plantar principios de la palabra en su corazón. Y cuando eso pase, créemelo, te doy el consejo, cuando eso pase, es importante que estés llenado de la palabra del Señor para que puedas hablar palabra de Dios y asentar a esas personas en el lugar que corresponde. Porque si nosotros no nos llenamos del celo por Dios, permitiremos que el ser humano, ¿verdad?, manipule la obra del Señor. Recuerdo hace muchos años atrás, mientras estaba predicando en la Plaza de Juárez, en la parte de atrás de la catedral, y me acuerdo que tuve una serie de ataques violentos. Personas se levantaron. Una vez una persona llegó con un tubo de PVC y me iba a golpear con ese tubo de PVC. Después, al día siguiente, llegó otra persona drogadicta a gritar mientras yo estaba predicando. Y yo me acuerdo que me llené de un celo de Dios, que lo apunté enfrente de la gente que estaba ahí escuchando la palabra y le dije así fuerte: cállate y siéntate. En ese momento me acuerdo que él empezó a temblar y se cayó y se sentó, ¿verdad? Y en ese momento, cuando yo terminé de predicar, me acerqué a él y comenzó a temblar y salió corriendo. Entonces, ¿qué es en sí el celo de Dios? El celo de Dios no es un acto de enojo, sino es un acto divino que viene de parte de Dios, que viene a detener algo que está en contra de su voluntad. Muchas de las veces está derivado en que Dios no quiere derramar su juicio y su ira sobre una persona, así es que manda su celo en la vida del siervo o del creyente. ¿Ok? Entonces debemos aprender a diferenciar eso. Cuando Jesús llegó al templo, dice la Biblia que había cambistas que estaban vendiendo, y Jesús, ¿verdad?, agarró las correas y comenzó a azotarlos con las correas. Y la palabra dice que Pedro, cuando vio eso, dijo que se acordó de: el celo de tu casa me consume. Entonces, ¿cuándo es algo carnal y cuándo es un celo de Dios? Eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque obviamente ese celo se ve todavía en las Escrituras y es una batalla que muchas de las veces tendremos que enfrentar para establecer a un mundo perverso en el margen de la voluntad de Dios. Lo vemos, por ejemplo, cuando Ananías y Zafira, ¿verdad?, dice la Biblia que muchos comenzaron a vender sus propiedades, ¿verdad? Y dice que ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Ahora, si tú vendías una propiedad, pues el dinero era tuyo, tú podías hacer lo que tú querías. Pero muchas de las personas estaban optando por querer comprar la bendición de Dios a través de una mentira. Y es exactamente lo que sucedió con Ananías y Zafira. Ahora, no se ven otros testimonios registrados. El único que vemos es de Ananías y Zafira. Vendieron la casa, por decir, vamos a ponerle un ejemplo, en pesos mexicanos, ¿verdad? $500,000. Y dijeron: vamos a decir que la vendimos en 250,000, nos quedamos con el dinero y tomamos la bendición de Dios. Entonces, ¿qué era? Era una mentira, porque no estaban siendo rectos ni íntegros con la manera en que estaban llegando entre los apóstoles. Entonces, cuando llegó, le dijo a Pedro: aquí está, en tanto vendí la propiedad. Y le dice Pedro: ¿por qué convino Satanás para que mintieras? ¿Por qué conviniste con Satanás para que mintieras ante el Espíritu Santo? O sea, hubo un convenio. Una mentira ya es un convenio con Satanás, ¿sí? Entonces, él podía haberse quedado con todo el dinero. No tenía que ir y enfrentar al apóstol y el juicio y el celo de Dios a través de este
acto de juicio que vendría aparte del Señor. En ese momento Ananías cayó muerto, al poco ratito llegó Zafira y también cayó muerta. ¿Por qué cayeron muertos? Bueno, fue por el celo de Dios manifestado a través de la iglesia. Entonces debemos entender que el celo de Dios sigue actuando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Porque el celo de Dios es la opción que Dios ha dado al pueblo para que entienda que con las cosas de Dios no se puede jugar. A lo mejor nosotros decimos, no, pues es que Dios es un Dios de amor, un Dios que no se enoja. Acuérdate que el apóstol Pablo dijo que tenía que predicar del dominio propio y del juicio venidero. Entonces, debemos entender que existen tres tipos de mensaje: amor, dominio propio y el juicio venidero. Entonces, todo esto recalca que esto sigue activo todavía. Todavía la iglesia se sigue rigiendo bajo principios que los mismos cristianos dieron en el libro de los Hechos. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Ahorita el versículo de Hechos capítulo 12. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 12, si tienes tu Biblia. Quiero que busques Hechos capítulo 12 y ahorita vamos a regresar a más explicaciones acerca de eso. Hechos capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver, en ese tiempo la iglesia cristiana está librando una batalla fuerte, una batalla y una persecución que se lanzó debido a la envidia de los ortodoxos, debido a los romanos y debido a la jurisdicción de Herodes, ¿verdad? También vemos que había una secta en el libro de los Hechos, la secta de los libertinos. ¿Quiénes eran la secta de los libertinos? Bueno, era una secta que les gustaba actuar por sí solos. Habían adoptado el mensaje de Jesús, pero estaban caminando solos, ¿sí? Estaban caminando independientemente a otros ministerios. Por eso les llamaron el grupo de los libertinos. Entonces debemos entender una cosa, ¿verdad? La iglesia, como lo dijimos anteriormente, entre más unida esté, va a lograr más. Entre más unida, va a adquirir mayor fuerza. Vamos a Hechos capítulo 12, verso 1. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede cuando un grupo de personas malas se levanta en contra de un grupo de personas que están haciendo lo bueno? En muchos de los casos, cuando es un acto humanitario, ¿verdad? Muchos pueden decidir salir a correr o muchos pueden decidir unirse. Pero aquí en este momento Herodes se está levantando en contra de la iglesia para maltratarles físicamente. Dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, lo primero que empieza a hacer Herodes, empieza a hacer uso de violencia a través de la espada y mata al segundo. El primero fue asesinado por Saulo de Tarso, fue Esteban, que fue el primer mártir. Luego ahorita vemos el segundo registro del segundo mártir, que es Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Bueno, Jacobo era el hermano de Juan, ¿recuerdas? Jacobo y Juan son los que eligieron a Jesús a través de su mamá. Señor, haz que yo me siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿recuerdas? Bueno, aquí sucede que Jacobo es asesinado por la espada de Herodes. Y viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Dilo fuerte, eran los días de los panes sin levadura. Ok, debemos conocer un principio muy importante.
ante los ojos de Dios, toda festividad judía es muy importante, ¿sí? Dios les ordenó a los judíos, ¿verdad? Desde el tiempo, desde que salieron de la tierra de Egipto, que tenían que celebrar la festividad de los panes sin levadura. Ahora, esta fiesta tenía siete celebridades, 7 fiestas dentro de ella. ¿Eh? Ahora, debemos entender una cosa muy importante. Herodes, que no está registrado, ¿verdad? Herodes, ¿verdad? Fue usado por Satanás para tratar de distraer una celebridad que estaba en el calendario de Dios. ¿Ok? Entonces, debemos conocer una cosa muy importante aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Muchas de las ocasiones, cuando las cosas comienzan a suceder a través de nuestras vidas, una de las cosas que empieza a traer es distracción para que no le demos interés a las cosas que Dios está haciendo y nos desenfoquemos del plan y el propósito del Señor. Vemos aquí que aunque no lo dice, entendamos que este acto de violencia fue hecho en una ceremonia, en una fiesta. ¿Okay? Y bueno, vamos a regresar un poquito a mis anotaciones. Aquí tengo unas anotaciones. Las batallas de los primeros creyentes fueron libradas a través del entendimiento de la oración e intercesión. Ahorita vamos a entrar un poquito a través de eso. Entre más conozcamos la guerra espiritual, menos pelearemos nuestras batallas, ¿verdad? Menos pelearemos nuestras propias batallas. Pues una de las cosas que nosotros tenemos que conocer acerca de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, nos tenemos que enlistar a la verdadera guerra espiritual a través de la intercesión, a través del ayuno. Amén. El ayuno y la oración, la intercesión viene siendo como una escopeta con doble cañón, ¿verdad? Entonces debemos entender que si nosotros aprendemos a usar las armas de Dios a nuestro favor y dejamos de estar queriendo pelear por todo y empezamos a interceder, vamos a ver mayores resultados. Amén. Mayores resultados, dilo fuerte, mayores resultados. Mayores resultados. Ahora quiero que vayan conmigo al libro de Job, capítulo 32, Job capítulo 32, Job capítulo 32, Job capítulo 32, 32. Vamos a buscar Job 32, por favor. Job capítulo 32. Amén. Job capítulo 32. Capítulo 32, verso 13. Creo que es el 13. Ok. ¿Listos? Vamos a verlo. Ok, déjenme lo busco un poquito más aquí en mi estudio. 32:13. Job 32:13. 32:13. Amén. 32:13. Y mira este versículo tan poderoso. Para que no digan nosotros hemos hallado sabiduría, dilo fuerte. Lo vence Dios, no el hombre. Dilo fuerte, mira. Ese es un versículo que debe de impactarnos, ¿verdad? Es la primera vez, ¿verdad? Cuando uno escudriña las escrituras o cuando Dios te habla a través de un pasaje, el versículo queda como un sello en nuestro corazón, ¿sí? Queda como una marca en nuestro espíritu, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender a la luz de la verdad cómo tenemos que vencer las batallas. Mira lo que dice, lo vence Dios, no el hombre, en la última parte del versículo 13, ¿sí? Lo vence Dios, no el hombre. ¿Verdad? Me gusta esa parte, ese versículo,
en serio te digo, siempre he leído la Biblia, pero ahora como que este versículo agarró una fuerza tremenda en mi espíritu. Dice, dilo fuerte, lo vence Dios, no el hombre. Así es que cada uno de nosotros podemos estar enfrentando batallas en nuestra vida, donde estamos tratando de pelear una batalla que la verdad lo único que está pasando es que nos estamos desgastando. Pero cuando aplicamos este verso de Job capítulo 32, verso 3, esas últimas estrofas, lo vence Dios, no el hombre. Debemos conocer que esto está recalcado desde el libro de los Hechos también, en el libro de los Hechos. Job ya lo había escrito cientos de años atrás, pero en el libro de los Hechos, los apóstoles están viviendo esto, ¿verdad? Lo vence Dios, no el hombre. Yo espero que esta palabra pueda tener una revelación para cada uno de nosotros, porque cada verso que está en la Biblia, cada código, cada secreto, nos marca, ¿verdad?, las pautas en nuestras vidas. Hasta dónde tenemos que llegar si le tenemos que decir a algo hasta aquí. Yo ya no voy a pelear con esto. Ya no voy a estar forcejeando con esto. Dios es el que va a vencer, no yo, ¿verdad? Y eso puede estar sucediendo con tus hijos, puede estar sucediendo en cualquier parte de tu vida, inclusive en el ministerio, ¿verdad? Lo vence Dios, no el hombre. Entonces, ¿dónde es donde se encuentra, verdad, la verdadera victoria? Cuando aprendemos a interceder, a orar en lo secreto y le dejamos las cosas a Dios. Amén. Una persona que sabe hacer guerra espiritual es una persona que va a aprender a no desgastarse tanto, ¿verdad? Las peleas humanas, lo que nos está diciendo la Biblia es que las peleas humanas son innecesarias dentro de la voluntad de Dios. Son innecesarias porque tienden a no lograr mucho. Ahora, recordemos que las batallas que el pueblo de Israel venció a través de la espada, recordemos que muchas batallas, muchos ángeles fueron enviados para pelear esas batallas por Israel, ¿verdad? Lo vemos en la vida del rey Ezequiel, ¿verdad? Cuando oró, dice que descendió el ángel de Dios y destruyó a todo el ejército, ¿verdad? De los reyes extranjeros. Entonces debemos entender que lo mismo sucede el día de hoy. Cuando nosotros sabemos orar e interceder y esperar, Dios peleará nuestras batallas. Y aquí están incluidas batallas familiares, batallas de trabajo, batallas que usualmente les damos una importancia tan grande que hasta perdemos el sueño, que hasta perdemos la paz, que perdemos la tranquilidad. Entonces debemos entender que la oración y la guerra espiritual nos dan mayores resultados y la paz de Dios, que es el resultado de una guerra efectiva, la paz de Dios, es la que nos da el resultado por parte del cielo, por parte de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, vemos en Hechos capítulo 12 que Herodes es el típico espíritu contrario que va en contra de la voluntad de Dios, que va a hacer uso de cosas malas para querer destruir lo que Dios tiene en sus manos. Entonces, el espíritu de Herodes, que puede ser utilizado inclusive a través de un gobernante, como lo que vimos el año pasado, ¿verdad? Que muchos en las noticias comenzaron a decir que las iglesias iban a cerrar, que por causa de la pandemia estaba prohibido estar aglomerados en reuniones. Y vimos que fue una táctica de Satanás, ¿verdad? Una táctica de Satanás para tratar de atemorizar al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? El pueblo de Dios no se dejó vencer. El pueblo de Dios tuvo que pelear la batalla, tuvo que orar y tuvo que creerle al Señor, continuar reuniéndose. Entonces, el cumplimiento de Dios viene cuando el pueblo de Dios sabe que la guerra fue efectiva a través de la guerra espiritual. ¿Ok? Entonces, si yo sé que estoy orando por algo, ya no voy a pelear, ya no voy a alzar
mis armas humanas para querer hacer algo. Ahora voy a creerle a Dios. Voy a creer que Dios va a hacer las cosas. Y a lo mejor dices, me voy a cruzar de brazos, ya no voy a hacer nada. Mira, cuando Dios te dice, para. Cuando Dios te dice, ya es tiempo de que me dejes a mí hacer las cosas, es momento de hacerse a un lado o hacerse para atrás y dejar que Dios haga las cosas. E inclusive eso se aplica en matrimonios que se la pasan peleando, ¿verdad? Yo he tenido que aconsejar de repente matrimonios que se están conflictuando día y noche, ¿verdad? Que uno quiere tener la razón y esto, y una de las cosas que uno les enseña es, deja que Dios sobre, vamos a orar, pero ya no hagas nada, deja que Dios sobre. Y muchas veces no hacen caso, otras veces sí hacen caso, y cuando hacen caso, el resultado es muy rápido de parte de Dios, porque dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando el cuerpo, ¿verdad?, está ligado al sentimiento y quiere librar la batalla de Dios, Dios no va a actuar a nuestro favor. Amén. Entonces debemos conocer que el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 12, el pueblo cristiano estaba librando batallas fuertes. Que Dios no quiera que nosotros algún día vayamos a enfrentar este tipo de batallas. Dice en el siguiente comentario que escribí, Herodes actuó impíamente delante de Dios en días de festividad. Ahora, debemos conocer una cosa. Yo no sé si fue inconscientemente Herodes, ¿verdad? Cuando vio al pueblo judío que estaban festejando una celebridad judía, un acto que venía de parte de Dios, un acto de agradecimiento a Dios. Ahora, el pan sin levadura representaba que el pueblo de Israel se estaba arrepintiendo de su pecado. Estaban haciendo sacrificio a Dios. ¿Y qué hizo Herodes? Fue y asesinó a un hombre justo, a un hombre de Dios, a un hombre que estaba sirviendo. ¿Y qué es lo que podemos ver en el acto impío de Herodes? Herodes en ese momento ya no está peleando contra los apóstoles ni contra la iglesia, ya está peleando contra Dios. ¿Sí? Y debemos entender que toda persona que trate de pelear contra Dios no le va a ir bien. ¿Ok? No le va a ir bien. Lo pongas como lo pongas, ¿sí? Por eso nosotros siempre tenemos que subrayar la palabra y conocerla. Recuerdo la primera Biblia que tuve que terminé regalándola. Hubo una Biblia que amaba mucho porque Dios se manifestaba cuando yo abría esa Biblia, le salía polvo de oro, le salía una manifestación bien tremenda. Esa Biblia ya la traía yo despastada, ya no tenía nada de bonito esa Biblia, pero a mí me encantaba, ¿sí? Y un día Dios me pone en mi corazón regalársela a una persona y se la regalé, mi Biblia despastada. Yo no sé dónde está esa Biblia, espero que le estén dando provecho, pero yo regalé esa Biblia y recuerdo que esa Biblia la tenía tan subrayada, que le había escrito tantas cosas a los lados, tantos mensajes a los lados, que las hojas ya no aguantaban más, ¿sí? Y esa Biblia tenía una manifestación tan poderosa de parte del Señor, porque, ¿sabes? Si tú quieres ser una persona recta delante del Señor, hay un dicho que dice, mira la Biblia de la persona con la que estás tratando, y si su Biblia está desgastada, es porque su alma está en las mejores condiciones, ¿sí? Entonces, eso es algo que aprendí hace muchos años. Tú ve a un cristiano que trae una Biblia nueva, que casi no la usa, que nunca la abre, ¿verdad? Vas a ver un cristiano que no tiene realmente conocimiento. Pero bueno, ahorita ya las Biblias son en las laptops, ya son en las computadoras, ya son en las tablets, pero también ahí se pueden subrayar, ¿verdad? Y recuerdo que esa Biblia, ¿verdad?, era en sí la marca de mi espíritu delante de Dios. Nosotros tenemos que entender cada parte de la Biblia y cada mandato que Dios está diciendo en las Escrituras y aplicarlo en nuestras vidas
con temor y temblor. ¿Sí? Ahora vemos aquí una cosa muy importante. Herodes sabía que estaba peleando contra Dios porque literalmente distrajo una festividad de Dios y hizo que el pueblo cristiano se distrajera en un tiempo de celebración. ¿Tú crees que eso le gustó a Dios? Yo creo que no. Entonces, vemos que aquí, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 12 y vemos que el día que Herodes mató a Jacobo, era el día que se estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Estaba peleando contra Dios, ¿no? Contra una festividad, estaba distrayendo al pueblo, porque el pueblo tenía que estar concentrado en Dios. Ahora, Herodes actuó impíamente delante de Dios en día de festividad. Esas fechas eran consagradas a Dios. Los panes sin levadura era una celebración de la salida de Egipto. Fíjate bien, ¿eh? Y exalta la eternidad y divinidad de nuestro Dios. Herodes no tuvo reverencia a Dios. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Una persona que no tiene reverencia a Dios no le va a dar importancia a la Biblia. Una persona que no tiene reverencia a Dios va a tomar la Biblia como simples cosas que pasaron en el pasado y no les va a dar seriedad. Nosotros tenemos que darle seriedad a todo lo que Dios nos ha mandado desde Mateo en adelante. Y todo lo que viene de Mateo, de Malaquías hacia atrás, debemos de prestar mucha atención porque muchas cosas que están en el Antiguo Testamento siguen vigentes. ¿Sí? La gracia no pudo haber existido sin la ley. ¿Ok? Ahora debemos entender una cosa, ¿eh? Hoy estaba estudiando, ¿verdad? A través de una palabra que llegó a mi espíritu hoy hace ratito, que hay tres tipos de movimientos que se están levantando desde hace años atrás. El primer movimiento que se está levantando desde hace años atrás es un movimiento que quiere unir el Islam con el cristianismo, ¿sí? Y entonces ellos, los del Islam, cuando quieren unir el Islam con el cristianismo, dicen, solo hay un problema. Tenemos que retirar a Jesús de la vida de la religión entre el Islam y el cristianismo. Entonces, eso es un problema, porque ya el Islam, ya hay un grupo de cristianos que se están tratando de unir, ¿sí? Y luego hay otro grupo de cristianos también que están tratando de quitar los mensajes de Jesús, que es el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Es un grupo, es una secta, ¿verdad? Que está tratando de quitar ciertas historias de la Biblia, ¿ok? Y eso puede ser el grupo ecuménico que se ha levantado en los últimos años. Y el grupo número 3, que es el más peligroso, ¿verdad? Es el que dice que los mensajes de Jesús tienen que ver con la ley y es un grupo de cristianos, ¿verdad? Que están hablando del exceso de la gracia y que se están basando solamente en los escritos del apóstol Pablo. Y ellos están comenzando a decir cosas como el pecado no existe, no tienes que ayunar, no tienes que orar, Dios ya te perdonó, eres salvo, la salvación no se pierde. ¿Ok? Cuidado. Ese es uno de los grupos más peligrosos que se ha levantado porque es anti-Biblia. Y estos tres grupos, entiéndame bien, cuando una persona no conoce las escrituras, puedes llegar a ser seducido por uno de esos grupos. ¿Ok? Entonces debemos entender que nosotros debemos de tener la palabra de Dios como un sello en nuestro espíritu. Debemos de tenerlo como un sello en nuestro corazón. Debemos de practicar cada principio escrito en la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Ok? Dice Pablo, yo no conocí la gracia si no hubiera conocido la ley. Él tuvo revelación de la gracia a través de la ley. Entonces, no podemos tener una revelación clara de las Escrituras si no estamos prestando atención a todo lo que está escrito. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que libremos la batalla en nuestro espíritu, en nuestra mente, y permitamos que nuestra fe se desarrolle a través del conocimiento de la palabra predicada. La palabra de Dios no fue hecha para motivarnos,
ni hacernos sentir bonitos. La palabra de Dios fue enviada por Dios y escrita por muchos años por diferentes autores con el propósito de alinearnos a la voluntad de Dios y llevarnos al cielo. Por eso el rey David en el libro de los Salmos decía: examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Una guianza. Pero también la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, ¿verdad?, que angosto es el camino que lleva a la vida eterna y ancho el camino que lleva a la perdición. Entonces yo me tengo que esforzar, ¿sí? Esforzar. Esa es la palabra, por conocer la palabra de Dios. Ahora, si yo me encuentro quitando cosas que no me gustan y empiezo a aplicar cosas que son a mi conveniencia, que son a mi manera de pensar, la Biblia es muy clara. Dice que no le puedes quitar a la ley ni una tilde, ni una coma, ni un punto, porque serás llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Cuando estemos en el día del juicio, se nos va a juzgar de qué manera predicamos la palabra de Dios. Si la predicamos a nuestra conveniencia, inclusive para llegar a ser una gran cantidad de gente, yo le voy a predicar a la gente para que la gente llegue y no se vaya. Yo puedo hacer eso, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es crear un grupo de gente de calidad que crecen de adentro hacia afuera en conocimiento, en revelación, que llevan en práctica la palabra del Señor. Y aunque a veces me encuentro enseñando cosas que a la gente no le gusta, entendamos que el crecimiento lo va a dar Dios. Amén. Entonces vemos aquí una cosa muy importante. Herodes está peleando contra Dios. Ahora, para Dios las fiestas son muy importantes. Hasta hoy en día, después de cada celebración en el calendario judío, pasa algo. Vemos, por ejemplo, ¿verdad?, cuando nosotros estamos viendo los acontecimientos que están sucediendo en la tierra, vemos que suceden después de una celebración judía. Cada luna roja viene después de una celebración judía. Entonces vemos que Dios se sigue tomando en serio cada celebración judía. ¿Ok? ¿Para quién fue dada? Para los judíos, para el pueblo que salió de Egipto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender de ello. Vamos otra vez al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 12, ¿verdad? Vamos al capítulo 12. Hechos capítulo 12 otra vez. Vamos a estudiar otra vez esto que está pasando en la iglesia primitiva. Vemos que él le agradó lo que los judíos estaban viendo cuando él mató. ¿Quiénes? Los judíos ortodoxos que iban en contra de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Estamos en el 3. Eran entonces los días de los panes sin levadura, verso 4. Habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel. Lo puso en la cárcel, verso 4. Entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Otra vez, ¿verdad? Otra vez estaba tratando de hacer algo que iba, ¿verdad?, pareciendo que Herodes estaba peleando contra Dios, ¿verdad? Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos aquí una cosa muy importante. La iglesia está unida, ya lo hemos visto, pero ahora están orando en guerra espiritual, están clamando, están reventando una atmósfera en el aire para que algo grande suceda en la liberación del apóstol Pedro, ¿sí? Ahora, cuando la iglesia sabe interceder, cuando la iglesia sabe orar, entonces vamos a ver cosas grandes, ¿sí? Cuando la iglesia sabe dirigirse a Dios a través de la intercesión, se van a abrir los cielos, se van a romper cosas en los aires. Amén.
Dice versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de él de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo, verso 8, le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Verso 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, ¿verdad? La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella, asegurada que así era, entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Verso 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Pero fíjate bien lo que sucede en el verso 20. La consecuencia de pelear contra Dios, ¿verdad? Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era carnerero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Verso 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Fíjate bien, pareciera ser que esta es otra historia, pero no. Es exactamente la misma historia. Herodes acaba de tratar de distraer una festividad judía, peleando contra Dios, pero en el verso 21, cuando él ya se había despabilado de este asunto, dice que se pone sus ropas reales delante de Blasto, ¿verdad? De otros hombres de tribunal y de gobierno. Dice verso 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Ve aquí una cosa muy importante. El pueblo comenzó a ver a Herodes como un Dios y lo empezó a aclamar como Dios. Voz de Dios y no de hombre. ¿Qué estaban diciendo? Que querían escuchar la voz de Dios, querían escuchar que Dios hablara, pero Herodes se comenzó a adjudicar una grandeza, soberbia, orgullo. Cuando nosotros dejamos entrar la soberbia y el orgullo y nos adjudicamos a algo que no nos pertenece, Dios, es un problema serio, ¿ok? Vean lo que dice el verso 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comida de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Punto. Hasta ahí quedamos. Verso 24. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir con este mensaje? Entendamos que cuando nosotros estamos peleando una batalla que se está librando en los aires, debemos entender que debemos de aprender a hacer intercesión efectiva. La intercesión efectiva nos va a solicitar ingredientes importantes.
que son obediencia. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios al estar celebrando los panes sin levadura? Estaban siendo obedientes a Dios, se estaban arrepintiendo de sus pecados, pero también estaban orando, estaban intercediendo cuando se llevaron a Pedro a la cárcel. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la iglesia no se puede desunir en tiempos difíciles. Tampoco una iglesia puede caminar por un lado y la otra por el otro, ¿sí? Si Dios permite que un ministerio se vaya desenvolviendo y vaya creciendo entre él, debemos entender que el propósito de Dios es que ese ministerio sea como una flecha que va a tocar muchas vidas, millones de vidas, millones de vidas. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia. Pero la iglesia no se está distrayendo. Ellos están orando por un individuo que es Pedro, que en ese momento Pedro toma un lugar muy importante como cabeza de la iglesia primitiva. El apóstol Pedro es un símbolo en la iglesia cristiana, es alguien que Dios ha constituido como un líder dentro de la iglesia cristiana. Y el pueblo del Señor se une a orar para que Dios lo libere. Ahora, cuando una persona es enviada a la cárcel, debemos entender que muchas de las veces se le pierden los ánimos, se le pierde la fuerza. Pero cuando una iglesia se une a orar por un propósito diseñado por Dios, las cosas van a suceder. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer por nuestro ministerio del Centro Cristiano de Avivamiento? Estar orando incansablemente por él, porque una de las cosas que Satanás va a tratar de hacer es golpear este ministerio. ¿Ustedes creen que a él le gusta que este ministerio crezca? Claro que no. Una de las cosas que él va a tratar de hacer es tratar de golpearlo, va a tratar de herirlo, y él siempre golpea a la cabeza. Entonces debemos entender una cosa muy importante. Es un tiempo donde la iglesia se tiene que unir e interceder. Amén. Los últimos 2 días, haciéndote sincero, he estado en ayuno, en oración, buscando la presencia del Señor y buscando respuestas de Dios para mi vida en todas las áreas. Pero eso es algo que nosotros tenemos que entender. Dios nos quiere a cada uno de nosotros conectados en la visión que Dios ha conectado para este ministerio en este tiempo. Así como Dios colocó a Pedro, y en ese momento Satanás tenía el propósito de tumbar a Pedro, de tumbarlo, ¿verdad? Pero la iglesia se unió con el propósito de interceder por él. Debes entender que una cosa muy importante, cuando un ministerio comienza a crecer, Satanás comienza a utilizar otro tipo de armamento, ¿sí? Así como hay armamentos nucleares, ¿verdad? Ahorita Rusia ya está amenazando a muchos países, ¿verdad? Ya está amenazando a países con bombas atómicas, bombas nucleares, ¿verdad? Ya hay amenazas, hay rumores de guerra, ¿verdad? Son solo rumores, no está pasando nada, pero vemos lo que pasó en Ucrania, ya hubo bombardeos, ¿verdad? La gente de Ucrania ha pasado por situaciones difíciles. Dios no quiera que eso comience a suceder en otros países, porque estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Estaba escuchando hace ratito a un predicador que Dios usa mucho, tremendamente, ¿verdad? Y decía él, ¿verdad? Que ahorita la guerra se está, ¿verdad? Acercando a una guerra nuclear, ¿verdad? Una guerra nuclear. Y él decía, mientras estaba predicando, vamos a tomarnos un tiempo, 10 minutos para interceder en lenguas. Y la iglesia comenzó a interceder en lenguas, guerra espiritual, guerra espiritual. Es un tiempo de intercesión porque nosotros podemos hacer que las cosas no se aceleren, ¿sí? Recuerda que el mayor poder lo posee la iglesia. Y una de las tácticas del enemigo es hacer que la iglesia se divida. La iglesia comienza a correr cada quien por su lado, pero cuando la iglesia se une con el propósito de levantar en alto el nombre de Jesús,
vamos a tener más que una bomba nuclear. Vamos a tener una arma que nada la va a poder detener. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? La oración de una iglesia unida hizo que Pedro saliera libre. Amén. Fíjate bien, Pedro fue librado por la oración constante. 2, recibió su libertad a través de un acto sobrenatural, ¿verdad? No pienses que la gente va a cambiar solo porque sí. Dios debe intervenir. Dilo fuerte, Dios debe intervenir. Si Dios te está diciendo que ya tienes que soltar algo, suéltalo. Si estás intercediendo, suéltalo. Interceder es creer que Dios va a intervenir. Amén. Siguiente punto. Cuando Dios te libre de algo donde tu vida está en riesgo, no te quedes a ver qué pasa. ¿Ok? Otro punto muy importante. ¿Ok? Cuando Dios te libre de algo donde tu vida esté en riesgo, no te quedes a ver qué pasa. Huye. Híjole, se oye medio fuerte esto, ¿verdad? Pero Pablo tuvo que huir en tiempos de persecución. Pedro tuvo que huir en tiempos de persecución. No vamos a ser tan exagerados, ¿verdad? A veces es importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos entender los tiempos de Dios en nuestras vidas. Vamos a Hechos capítulo 12, verso 17. ¿Sí? Vamos a leer otra vez Hechos 12, 17. Vamos a regresar un poquito, verso 17. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Amén. Ok, nota, ¿sí? Nunca estorbes un plan que fue diseñado por Dios. ¿Ok? Nunca estorbes un plan que fue diseñado por Dios, porque te vas a encontrar peleando contra Dios. ¿Ok? Si Dios ya dijo que las cosas están haciendo de una manera, no estorbes ese plan. ¿Ok? Número 2, nunca pelees con la voluntad de Dios. Número 3, nunca trates de quedar bien con alguien sabiendo que lo que está haciendo Dios va en contra de lo que ese alguien te está diciendo. No sé si me explico. Porque a veces podemos estar escuchando personas que no son espirituales y pueden estar inyectando algo en nuestro corazón que va en contra de la voluntad del Señor. Entonces a veces voy a tener que saber ponerles un hasta aquí. Hey, alto, yo no creo que sean las cosas de esa manera, porque todo lo que tiene que ver con cosas contrarias a la voluntad del Señor, recuerda que esas cosas contrarias lo único que van a provocar es disensión, división, pleito y cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Nunca trates de quedar bien con alguien, sabiendo que lo que Dios está haciendo viene en su plan. ¿Ok? Número siguiente, no desacredites a alguien solo porque alguien te contó. ¿Ok? No desacredites a alguien solo por algo que viste que no te gustó o algo que alguien te contó que no es espiritual. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo les llama en sus cartas a ser espirituales. Vosotros que sois espirituales, ¿verdad? Por eso es muy importante ser espirituales en un asunto que tiene que ser arreglado con discernimiento, con sabiduría. Amén. No podemos elevar, ¿verdad?, a sentido de la carne para tratar de tumbar algo que viene de Dios. ¿Ok? No desacredites a alguien solo porque alguien te contó que vio algo que a ti te pareció que era correcto lo que esa persona te estaba diciendo. De todos modos, no conoces el caso, ¿verdad? Siguiente. Pelea esta batalla conociendo las artimañas del enemigo. ¿Ok? Pelea esta batalla conociendo las artimañas del enemigo. Número 1. Conquista tus áreas personales, ¿sí? Las cosas con las que tú estés batallando, ponte a cuentas con Dios todos los días. Sé sincero con Dios y no trates de justificarte como el fariseo se trató de justificar con el publicano. Recuerda, este publicano, ¿verdad?,
está descrito que era Mateo, ¿sí? Dice la Biblia que llegaron dos a orar al monte y el fariseo llegó y comenzó a orar y dijo, Señor, te doy gracias que no soy como este publicano, ¿ya? Yo diezmo, soy buen cristiano, yo soy bueno, soy esto, voy a la iglesia. Y mientras el publicano estaba orando con la cabeza agachada y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Ten mucho cuidado en caer en juicio o de sentirte más espiritual que otro, aun cuando estás orando. ¿Ok? Escúchame bien. Este fariseo no bajó justificado del monte, solo comenzó a hacer oraciones que no llegaron al corazón de Dios, mientras la oración arrepentida de este publicano que dijo, sé propicio a mi pecador, fue más sincero y dice que Jesús dijo, os digo que este bajó justificado antes que el otro. El otro pensó que porque era bueno, que porque diezmaba, que porque iba a la iglesia, que porque se conocía la ley, que porque nunca había deshonrado a sus padres, ya se había ganado el cielo. Pero la verdad es que eso no es lo que te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es un corazón humilde y de arrepentimiento. Eso es lo que te lleva al cielo, porque todos los días pecamos delante del Señor. Y al ser sincero delante del Señor, aún en lo que fallamos, pedir perdón, aun cuando creemos que no hicimos nada, nos hace parecernos a Jesús. Amén. Entonces debemos aprender a humillarnos, porque muchos ministerios han terminado porque los miembros de esos ministerios no han sabido ser humildes. Amén. No han sabido ser humildes. Ahora, ¿cómo vamos a conocer las tácticas de Satanás? ¿Okay? Otro punto importante, aparte de conquistar tus áreas personales, pelea la buena batalla de la fe. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 11. Si lo tienes ahí, Efesios 6, 11. ¿Ok? Efesios capítulo 6, verso 11. Vamos a detectar las tácticas de Satanás. 6:11 dice así, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego nos llama a tomar la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego dice verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, la coraza, ¿verdad? La coraza de justicia, ¿ok? Estar ceñidos nuestros lomos, siempre hablando verdad, siempre haciendo justicia a través de la obediencia, porque la obediencia es justicia, ¿sí? Obediencia es justicia, así como la justicia que hizo Jesús cuando se humilló ante Juan el Bautista y dejó que Juan lo bautizara, y así se abrió el cielo y dijo, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Jesús se humilló a la autoridad de Juan el Bautista. Dice, y calzaba los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a 2 Corintios 2:11. Tácticas que Satanás puede utilizar para vencer a un creyente, ¿verdad? 2 Corintios 2:11. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 2:11. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice así, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero si leemos el verso 10, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo.
Dice, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo viene a atacar Satanás la vida de un creyente? A través del resentimiento, a través de la falta de perdón, a través del rencor. Esa es una táctica de Satanás, ¿ok? Mucho cuidado. Es una maquinación, es una arma que Satanás usa, ¿ok? Dice el libro de Proverbios que una persona ofendida es más sutil que una ciudad amurallada. Fíjate cómo es una persona ofendida, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esa es una táctica de Satanás, ¿ok? Vamos a Lucas 22:3. Vamos a ver Lucas capítulo 22, verso 3. Y vamos a ver otra táctica. Cómo Satanás se mete en la vida de una persona que aparentemente está caminando con el Señor. Lucas 22:3. Lucas capítulo 22, versículo 3. Verso 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Vamos a seguir leyendo acerca de Judas, ¿verdad? Porque Judas era el más allegado a Jesús, por eso Jesús lo puso como tesorero, ¿sí? No pienses que Judas era cualquiera, era una persona que tenía preparación y gobierno en el uso de dinero. Por eso era el tesorero del ministerio de Jesús, ¿sí? Pues dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, perdón. Era uno del número de los 12. ¿Ok? Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. ¿Ok? Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, un espíritu de avaricia. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Wow, otra vez, en tiempos de panes sin levadura. Wow, qué tremendo. Vamos a ver acá otra vez, vamos a Juan capítulo 13, verso 2. Vamos a ver qué dice el apóstol Juan 13:2. Vamos a ver qué nos dice acerca de esto en cuanto, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabes, me puse a estudiar este caso. ¿Cómo es posible que este Judas pudo andar con Jesús? Y Lucas dice que entró antes de la cena y luego aquí en este pasaje de Juan capítulo 3 dice que entró durante la cena. ¿Cómo es posible que Satanás entra en una escena y luego se va y luego entra en otra escena? O sea, cuando una persona le abre la puerta a Satanás a través de un acto de avaricia, a través de un resentimiento, a través de un enojo, a través de una falta de perdón, ¿qué es lo que pasa? Él puede entrar y salir en esa persona. O sea, inclusive pudiera parecer que esa persona está bien, ¿ok? Entonces debemos entender que las tácticas de Satanás, así como en Judas, fue que entraba y salía, ¿ok? Dice, se levantó a la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Bueno, estamos hablando del servicio, ¿verdad? Y vemos que en este pasaje, ¿verdad? El servicio es una parte muy importante que demuestra la humildad entre creyentes, ¿sí? Vemos que Pedro le dice, Señor, tú no me has de lavar los pies. Y Jesús le dice, ¿qué le dice el Señor? Si no te de lavar los pies, tú no tendrás parte conmigo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pedro está malinterpretando el servicio y piensa que una persona que dirige
simplemente tiene que ser ella. Una persona que dirige debe de aprender a servir a los demás. Debemos entender un principio muy importante. Pedro estaba malentendiendo este principio y Pedro no estaba permitiendo que Jesús le lavara los pies, que Jesús le sirviera. O sea, ¿qué estaba pasando en Pedro? La Biblia nos dice que antes de que pasara esto, dice que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Va Jesús, se asoma a Jerusalén y dice, de cierto os digo que el Hijo del Hombre descenderá allá y va a ser maltratado por los hombres y será asesinado y crucificado. Luego Pedro lo toma creyéndose líder y le dice, eso jamás te acontezca. Jesús voltea, en un momento lo está elevando, en un segundo plano le está diciendo, aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en el mundo. Entonces debemos entender que una de las tácticas de Satanás es, ¿verdad? Una de las tácticas de Satanás es querer, ¿verdad? En cierta manera, tomar algo que no le corresponde en el tiempo que no es el momento debido, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasa? En un momento Jesús le dice, bienaventurado eres, y en otro momento le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino las del mundo. Entonces, debemos entender una cosa, esta carne que nosotros tenemos, todos los días, ¿verdad? Se presenta una oportunidad para que esta carne pueda enorgullecerse y volverse soberbia y volverse en contra de la voluntad del Señor. Por eso es muy importante que libremos las batallas personales en nuestra vida. ¿Cómo? A través de la humillación, que es a través del perdón. Si hay cosas que tú no has perdonado, comienza a perdonarlas. Amén. Si hay cosas que tú estás batallando para soltar, comienza a humillarte delante del Señor y dile, Señor, estoy batallando para perdonar, pero en este momento yo quiero demostrar mi perdón total. Pedro le vuelve a preguntar al Señor en otra ocasión, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a la persona que me ofende? 7 veces, y Jesús le dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7, que da un total de 490 veces. ¿Qué dijo Jesús con esto? Muchos te van a ofender durante tu caminar conmigo, pero tienes que hacer del perdón un ejercicio, una actitud en la que te tienes que ejercitar. Obviamente, nuestra vida en Cristo tiene que llevar muchas ofensas, porque con ellas vamos a tener que demostrarle a Dios que somos prontos para olvidar y perdonar. Amén. Entonces, cualquier cosa que el enemigo quiera usar en nuestra vida, como una de estas tácticas, hay que sacudirla de nuestra vida en el nombre de Jesús. Dilo conmigo, sacudirla de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es a servir a otros. ¿Cómo? Con una actitud de humildad. ¿Ok? Reconociendo a los demás como mayores que yo. Inclusive si Dios usa más a una persona que a mí, yo no tengo por qué enojarme. ¿Ok? Porque eso también es una actitud y una artimaña de Satanás para dividir. ¿Ok? Yo no tengo que enojarme si Dios está usando a alguien más que yo o de manera diferente. Me tengo que aprender a gozar. Me tengo que aprender a alegrar. Y jamás, jamás permitir un espíritu de competencia. Porque el espíritu de competencia es una artimaña del diablo. Es un acto diabólico. Amén. Es un acto que viene del gobierno de Satanás. Jamás te trates de comparar con otros. Es mejor que te unas a la causa, a lo que Dios está haciendo a través de otras personas, porque si no lo haces, hablando de ensambles espirituales, como la iglesia se unió a orar por Pedro, se ensamblaron y oraron por él para que Dios los librara.
De la misma manera, yo tengo que ensablar mis dones a los dones de una persona que Dios está usando poderosamente. Ensamblarme a ella y ser una causa en el reino de Dios. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? Uniéndonos en todos los sentidos espirituales. Amén. Recuerda, en un ministerio, así como en el cielo hay jerarquías, como en el mundo de las tinieblas hay jerarquías, también en la iglesia hay jerarquías. ¿Cómo me uní? Uno, en humildad, lo volvemos a aprender. Lo estamos aprendiendo a través de John Bevere, poniéndonos bajo autoridad. Poniéndonos bajo autoridad, demostramos la totalidad de nuestra humildad. Amén. Esa es la humildad más grande, cuando yo me pongo debajo de la autoridad de alguien y reconozco la autoridad que Dios le ha dado. No compito con esa persona, me pongo debajo de sus órdenes. Amén. Esa es una jerarquía donde esta persona va a comenzar a crecer probablemente más que esta persona, pero esta persona va a seguir viendo a esta persona con honra, esta persona, y eso es lo que la va a llevar más alto todavía. Amén. Entonces, ese es un principio importante. No podemos llegar a un nivel más alto en nuestras vidas si no estamos entendiendo asuntos de jerarquía en el ministerio. Amén. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que estamos viendo aquí. Ahora vamos a ver Hechos capítulo 5, verso 3, otra artimaña de Satanás. Hechos capítulo 5, verso 3. Hechos 5, versículo 3. Otra artimaña de Satanás. Vamos a ver, y dijo Pedro a Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. La mentira, ¿verdad? La mentira es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que eso es algo, ¿verdad?, que ofende a Dios. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel 16, 14. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Si lo tienes, amén. Verso 14, Primera de Samuel 16, 14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de tus siervos que entran delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: ¿ok? La Biblia dice que este espíritu, ¿verdad?, fue enviado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasó con Saúl es que Saúl se desvió de la obediencia y no vivió bajo la autoridad del profeta Samuel. Entonces, aún siendo rey, Dios le envió un demonio a que lo atormentase. ¿Por qué? Porque era un hombre que no sabía vivir bajo autoridad. Amén. Y Dios le envió. Porque una de las cosas que el diablo va a usar en nuestras vidas es cuando nosotros nos resistimos cara a cara a la autoridad delegada en nuestras vidas. Eso lo estamos aprendiendo en el libro de Bajo el Abrigo. ¿Okay? ¿Qué pasó con Saúl? Saúl se salió de la cobertura que Dios le había puesto en la tierra. En este caso, la cobertura delegada para Saúl era el profeta Samuel. ¿Y qué pasó en ese momento? Un demonio fue enviado de parte de Dios a la vida de Saúl. Iba y se retiraba. Iba y se retiraba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo mismo que estamos viendo con Judas Iscariote. Iba y se retiraba. Iba y se retiraba. Entonces debemos entender una cosa. El mejor lugar donde yo voy a estar bajo la cubierta del abrigo del Altísimo es cuando estoy en una posición de humildad, viviendo bajo autoridad.
Amén. En una posición de humildad, viviendo bajo autoridad, rindiendo cuentas. Tenemos que aprender a rendir cuentas. Amén. A rendir cuentas. Amén. Bueno, vamos a ver otro pasaje para que queden más aclaradas tus dudas. Primera de Samuel 18:10. Primera de Samuel capítulo 18. Primera de Samuel capítulo 18, verso 10. Primera de Samuel 18:10. Si lo tienes, 18:10. Todavía lo estoy buscando aquí. 18:10. Y dice así, mira lo que dice. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. ¿Qué fue lo que despertó este demonio a la vida de Saúl? Una, no supo vivir bajo autoridad. Dos, cuando Dios le dio a David una mayor posición y venció a Goliat y Dios le dio el reinado aún sin tenerlo, Dios mandó a David para que sirviera a Saúl y se despertó un espíritu de envidia en la vida de Saúl. Mucho cuidado. La envidia es un demonio que inclusive ataca dentro del ministerio. Amén. Ese demonio de envidia comienza a meter ideas, comienza a meter competencia, comienza a, yo también lo puedo hacer, yo puedo más, yo tengo más facilidad, yo tengo más capacidad, yo tengo más fuerza. Cuidado, Saúl no había perdido su gobierno, no había perdido su palacio, todavía era el ungido de Jehová, pero había perdido, ¿verdad?, el sentido de gobierno, porque ahora estaba mirando cómo Dios estaba usando a David. Dice el versículo 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. 2 cosas que aprendemos aquí. Una, Saúl lleno de envidia, enojo, porque él ya sabía que David iba a ser el segundo rey, el siguiente rey. 2, David no se defendió, no tomó la lanza y lo contraatacó. David esquivó el ataque. ¿Qué es lo que sucede muchas de las veces, verdad? E inclusive cuando somos creyentes que nos congregamos y estamos bajo la autoridad de nuestro pastor y nuestro pastor nos dice algo injusto y contraatacamos, ¿verdad? Queriéndonos defender. Hace años yo le dije a una persona, le dije, deja de estarte defendiendo en contra de tu pastor, porque si te defiendes, estás actuando de manera contraria a la que actuó el rey David. David no era rey, Saúl le lanzó la lanza, esquivó y se fue del lugar. Pero ¿qué pasó? David continuó tocando hasta que ya no se pudo. Amén. Porque la envidia de Saúl era tan grande que empezó a seguirlo por 13 años para terminar y de matarlo, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede hoy en día con iglesias en todo el mundo? ¿Verdad? Eso es en todo el mundo. Las iglesias, ¿qué es lo que sucede con las divisiones? Bueno, primeramente, el pastor empieza a predicar, ¿verdad? Empieza a predicar, empieza a ganar almas, empieza a hacer un montón de cosas, comienzan a llegar muchas personas con mucha capacidad, pasa el tiempo y comienza a poner a gente en el púlpito a predicar, y llega un momento que esas personas, sin conocimiento, comienzan a voltearse en contra del pastor, porque empiezan a creer que saben más, tienen más capacidad y comienzan a empujar, ¿verdad? Y empiezan a hablar mal del pastor. Y en muchos de los casos sucede que esta gente agarra y dice, bueno, pues ya no nos gusta cómo predica el pastor, ya no nos llenamos, vamos a levantar nuestra propia iglesia. Y crean una iglesia en división. ¿Sí? Eso sucede
en muchos lugares. Yo lo he visto en iglesias grandes, en iglesias medianas, en iglesias chicas, en iglesias de todo tipo. He visto las divisiones en abundancia, como tienes idea. Y es una plaga. Escúchame bien. Las divisiones son una plaga. Si nosotros no aprendemos a contrarrestarlas a través de vivir bajo autoridad, ¿sí? Esa plaga tarde que temprano va a querer tocar el ministerio, pero no debemos permitirlo. Por eso es importante entender estas enseñanzas y ponerlas en práctica, porque es una artimaña de Satanás para destruir lo que Dios está creando. ¿Ok? Satanás no está dividido. Él no pelea contra sí mismo. Él no va a ir a pelear en contra de los que están ejerciendo santería. Él no va a ir a pelear con los que ejercen magia negra. Él no va a ir a pelear con los que están leyendo cartas del tarot o los horóscopos. Él no va a ir a pelear con los que están en programas de horóscopos. No va a pelear con ellos porque son de él. Él va a pelear contra aquellos que van en contra de su gobierno. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a comenzar a meter confusión a través del orgullo, a través de la soberbia, a través de la competencia, a través de la falta de perdón, a través del resentimiento, y va a tratar de destruir lo que Dios está haciendo. Cuidado con eso, porque esa es una artimaña de Satanás y hasta el día de hoy le ha funcionado en muchos lugares. Yo lo vi en iglesias grandes, lo vi en familiares de iglesias grandes, cómo se dividieron en iglesias grandes, iglesias que ya no existen. ¿Por qué? Porque no hubo humildad, no hubo falta de perdón. Comenzó a nacer el cáncer de competencia, la envidia comenzó a saltar del corazón, uno se comenzó a sentir más que el otro, y bueno, eso comenzó a ¿qué? ¿A qué? A dividir lo que Dios había dado. Qué increíble. ¿Ok? Versículo siguiente, verso 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Tremendo. ¿Por qué se apartó Dios de Saúl? Porque Saúl se enorgulleció. Ve, cuando él se le envió a que esperase 7 días a que el profeta regresara a hacer el sacrificio, se adelantó. Llega el profeta y le dijo, ¿qué has hecho? Dice, es que me desesperé y el pueblo me empezó a desesperar y yo tuve que hacer el sacrificio. Hizo el sacrificio, se adelantó. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios a este acto de rebelión lo llamó brujería. ¿Ok? Es importante entender, amén, que el espíritu de manipulación y brujería es totalmente diferente a la obediencia. El control siempre trata de ejercer algo que todavía no es el tiempo. Trata de tomar algo que no le corresponde. Verso 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces dijo Saúl a David, de aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre Israel para que yo sea yerno del rey? David, que comenzó a hablar mal de él, ¿verdad? Comenzó a hacer cosas en contra de él. Mucho cuidado cuando esto entra, es una táctica del diablo. Amén. Es una táctica del diablo. Primera de Samuel 18:10. Primera de Samuel 18:10. Ya lo vimos, 18:10. Ahora vamos a 19:9. Primera de Samuel 19:9. Vamos a ver qué dice el 9.
Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se aportó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que le vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Tremenda historia. Está viviendo cosas tremendas, David. Tremendas, tremendas. Vamos a Lucas 11:24, una vez más. Y con estos versos voy a terminar. Lucas 11:24. Busca Lucas 11:24, por favor. Lucas capítulo 11, verso 24. Mira lo que dice, verso 24. Mira, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Ahí hay esta otra evidencia de que el espíritu va y viene. Por eso muchas de las veces el comportamiento de la gente es raro, ¿verdad? A veces como humanos, cuando le abrimos una puerta al diablo, nuestro comportamiento puede ser sutil, puede ser malo, soberbio, orgulloso, rencoroso, ¿verdad? Y puede ir y venir, ¿verdad? Dice que el demonio sale, va y viene, va y viene. Describieron hace unos años cómo podía ser posible que un cristiano fuera endemoniado. No, un cristiano no puede ser endemoniado si ya está caminando en la fe en Cristo Jesús. Lo que sí puede hacer el enemigo es mandar dardos para que esa persona sea seducida a actuar de manera incorrecta. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque esos espiritillos a veces vienen y avientan dardos o pensamientos, ¿sí? Dice: y cuando llega, la haya barrida y adornada. ¿Qué está pasando? No está orando, tiene rencor, tiene resentimiento. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ve ahí. ¿Qué pasó con Saúl y Judas? Sí es evidente que hubo un demonio que estaba entrando y saliendo en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque había una puerta abierta, y ya lo describimos. Esas puertas, ¿qué es lo que pueden hacer? Vamos a Lucas 22:1. Con este voy a acabar ahora sí. Lucas 22:1. Lucas capítulo 22, verso 1. Vamos a verlo detalladamente. Lucas capítulo 22, versículo 1. Lucas 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Diga otra vez: entró Satanás en Judas. Esto fue antes que la evidencia de Juan, ¿sí? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. ¿Qué tenía Judas Iscariote? Bueno, Judas era de una secta llamada los Iscariotes, ¿sí? Era una secta política que querían ganar ventaja sobre el Imperio Romano, y lo querían hacer a través de la guerra. Querían un rey como el rey David que los venciera con la espada. Cuando Judas Iscariote vio que Jesús hablaba de amor, hablaba de arrepentimiento, hablaba de entregar su vida por los pecados de la humanidad, Judas dijo: no me conviene
mejor lo entrego y lo vendo, ¿sí? Entonces Judas Iscariote estaba invadido por un espíritu de oportunismo. Él estaba esperando una oportunidad de que Jesús se proclamara rey. En uno de los casos, cuando Jesús le da de comer a 4,000 personas, dice que ya lo iban a coronar como rey y Jesús huyó. ¿Por qué huyó? Porque Jesús no venía a que lo coronaran como rey. Pero tenlo por seguro que este movimiento en el que estaba incluido Judas, el Iscariote, debemos entender que estos querían un gobernante que venciera el imperio romano, ¿ok? Querían volver a ganar territorio como en el Antiguo Testamento, pero ahora con la venida de Jesús ya no iba a ser librado a través de la espada. Por eso cuando Pedro sacó su espada y las desvainó y cortó la oreja de Malco, Jesús le dijo, mete tu espada porque el que ataca espada, a espada morirá. Ya la ley había cambiado, ahora era a través de la misericordia, a través del amor, a través de la fe. Amén. Pero Iscariote no lo aceptó. Entonces, debemos entender que hay cosas que vamos a tener que aceptar que están dentro de la voluntad de Dios y que no vamos a poder estar peleando contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Así es que me da mucho gusto que estás presente en esta clase. Me da gusto que estás escuchando el mensaje de esta tarde. Me da gusto que estás aquí. Bueno, voy a mandarles un fuerte saludo personalmente a los que estuvieron toda la clase. A ver, está Mari Castillo. Dios la bendiga, hermana Mari. ¿Cómo está? Nomás muy bien, pastor, muy bien. Muy bien, gracias. Oyéndolo y con mucha atención. Amén. Verificando la atención y que esté presente. Amén. Gracias. Gracias. Y está aquí también el pastor Isaac. Saludos, pastor Isaac. ¿Cómo estás? Bien, bien, saludos. Dios te bendiga. Gusto saludarte, pastor Isaac. Un abrazo, Dios te bendiga. Y está la copastora Lupita Rosas. Dios le bendiga, Lupita Rosas. ¿Cómo está? Bien, pastor. Oh, gracias a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Saludándoles, dándoles un saludo aquí. Y Sí, estamos saludando a la pastora Mónica. Saludos, pastora Mónica. ¿Cómo está? Buenas tardes, saludos. Saludos. Y luego tenemos acá a la pastora Rosaura Mejía. Saludos, pastora Rosaura. ¿Cómo está? Bien. Saludos a todos. Bueno, gloria a Dios. Amén. Tenemos aquí a Adriana Sánchez. Saludos, Adriana. Usted bendiga. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Saludos. Tenemos a Albuquerque, a la pastora Jack y a Diana. Saludos, pastora Jack. ¿Cómo está? Bendiciones, pastor. We're good. Praise God. Ok, praise God. Dios los bendiga. Amén. Y tenemos acá, tenemos a la hermana Sonia. Dios le bendiga, hermana Sonia. ¿Cómo está? Bendiciones, pastor, muy bien, saludos a todos y bendiciones. Dios le bendiga. Y tenemos acá a la evangelista Araceli. A ver, Araceli, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy bien, pastor, muchas gracias. Un poquito tarde, pero alcancé. La verdad es que estoy muy contenta de poder entrar y pues saludos a todos. Estoy muy contenta por la clase. Dios les bendiga a todos. Bueno, solo quería que nos saludáramos y desearles un gran día, el día de mañana, domingo, que Dios los use grandemente y los levante con poder en todas las áreas y en el ministerio que Dios les ha confiado. Y vamos a terminar esto orando y dándole gracias al Señor por este hermoso sábado. Yo sé que les agradezco estar presente en esta reunión, que son muy importantes para todos nosotros. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte palabras de amor. Les amo a cada uno de ustedes. Gracias por esa honra, de estar presentes y estar escuchando y estar prestando atención. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de tus siervos y tus siervas. Bendice sus vidas, Señor, bendice sus matrimonios, sus hogares, sus familias, y que cada uno de ellos, Señor, entre en el tiempo
perfecto, en el tiempo de gracia, en el tiempo de poder, en el tiempo de lo sobrenatural, Señor. Gracias por lo que estás haciendo a través de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias. Gracias por la amistad, por el cariño. Gracias por la vida de cada uno. Gracias, Señor, porque tú has levantado a estos grandes guerreros con el propósito de ganar territorio, de ganar y desarmar a Satanás. Gracias, Señor, porque es un año, 2022 es un año donde vamos a ver tu reino establecerse de manera poderosa en toda la vida cristiana. Te damos gracias, Jesús, porque nos has dado parte en este terreno, nos has dado lugar en este territorio a través de la unidad, a través de la obediencia, a través de la fuerza como tus hijos. Gracias, Señor. Bendigo cada vida, bendigo cada familia, bendigo a los hijos de cada uno, que crezcan en sabiduría, en conocimiento, en revelación, en obediencia. Y Padre, así como ellos saben vivir bajo autoridad, declaro que los hijos de cada uno de tus siervos viven bajo autoridad, obedientes, viviendo en bendición, porque son los lazos de gracia, de favor y de unión y de poder que los dejan estar bajo el abrigo del Altísimo, en nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Dios les bendiga. Pues estamos en contacto, ok. Les aviso la siguiente clase. Las tareas. Amén.